Abraham Lincoln, el comando naval enviado por Estados Unidos al Medio Oriente como un mensaje a Irán. ¿Por qué Washington está enviando bombarderos B-52 y un acorazado con sistema antimisiles a Medio Oriente? El acorazado USS Arlington se unirá al portaaviones USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra en el Golfo. Estados Unidos está enviando un sistema de misiles Patriot a las aguas de Medio Oriente en medio de una escalada de tensiones con Irán. El acorazado USS Arlington, equipado con vehículos anfibios y aéreos a bordo, se unirá al portaaviones USS Abraham Lincoln como grupo de ataque en el Golfo. Como es el grupo de ataque USS Abraham Lincoln, el comando naval enviado por Estados Unidos al Medio Oriente como un mensaje a Irán. Sin ser específico, Estados Unidos informó que los desplazamientos son en respuesta a una posible amenaza de Irán contra las fuerzas estadounidenses en la región. El gobierno en Teherán catalogó las afirmaciones de tonterías, el que Estados Unidos enviara a la región al grupo de ataque USS Abraham Lincoln, el comando naval enviado por Estados Unidos al Medio Oriente como un mensaje a Irán. Y tildó los recientes desplazamientos de guerra psicológica con el objetivo de intimidar el país. Esta semana, Irán también había sugerido que podría reanudar su actividad nuclear de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué Estados Unidos está enviando fuerzas adicionales? El Pentágono afirma que sus fuerzas están respondiendo a una posible amenaza, pero no especificó cuál sería. El más reciente comunicado del Pentágono de este viernes solo anotó que Washington estaba preparado para defender a las fuerzas e intereses estadounidenses en la región, añadiendo que Estados Unidos no buscaba un conflicto con Irán. Actualmente, hay unas 5.200 tropas acantonadas en el país vecino, Irak. El sistema de misiles Patriot de Estados Unidos es capaz de interceptar misiles balísticos, misiles cruceros y aeronaves de tecnología avanzada. Funcionarios comentaron a los medios en Estados Unidos que el buque USS Arlington ya estaba programado para navegar hasta la región, pero que su desplazamiento se adelantó para añadir apoyo de comando y control. El portaaviones USS Abraham Lincoln atravesó el Canal del Suez este jueves, informó en Comando Central de Estados Unidos. Según la agencia noticiosa semiestatal IRNA, el alto clérigo iraní, Youssef Tabatabai-Nejad, expresó que la flota militar estadounidense podría ser destruida con un misil. ¿En qué estado se encuentra la relación Estados Unidos-Irán? El año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró unilateralmente del histórico acuerdo nuclear que Estados Unidos y otras naciones firmaron con Irán en 2015. Según lo negociado, Irán había aceptado limitar sus preocupantes actividades nucleares y permitir el ingreso de los inspectores internacionales a cambio de un relajamiento de las sanciones que se le habían impuesto. La visita sorpresa del secretario de Estado, Mike Pompeo, a Irak este mes aumentó las tensiones. El mes pasado, Washington también incluyó en su lista negra a la élite Guardia Revolucionaria de Irán, designándola como un grupo terrorista internacional. La Casa Blanca procedió a frenar las concesiones que permitían a 5 países, China, India, Japón, Corea del Sur y Turquía, comprar petróleo a Irán. Las sanciones han provocado una fuerte caída de la economía iraní, hundiendo el valor de su moneda a niveles récord, espantando a los inversionistas internacionales y generando protestas. Miles de millones de dólares que están en riesgo por la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. El gobierno de Trump espera obligar a Irán a negociar un nuevo acuerdo que no solo abarcaría sus actividades nucleares, sino también su programa de misiles balísticos y lo que funcionarios en Washington llaman su comportamiento maligno a través de Medio Oriente. Por su parte, Irán repetidamente ha amenazado con tomar represalias contra las medidas de Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz, a través del cual pasa una quinta parte del petróleo mundial. El valor de la moneda iraní, el rial, se ha desplomado frente al dólar estadounidense. A comienzos de esta semana, Irán anunció que había suspendido 2 de sus obligaciones relacionadas al acuerdo de 2015, en respuesta a la restauración de las sanciones por Estados Unidos. También amenazó con acelerar el enriquecimiento de uranio si no se le protegía de las sanciones estadounidenses dentro de los próximos 60 días. Las potencias europeas declararon que mantenían su compromiso con el acuerdo nuclear de Irán pero que rechazan cualquier ultimátum emitido por Irán. La verdadera batalla que definirá la suerte del acuerdo nuclear de Irán ha comenzado. En el año desde que el gobierno de Trump se retiró unilateralmente del pacto, Irán y las otras partes involucradas ha continuado respetándolo, a pesar de todo. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia global que monitorea la actividad nuclear,
repetidamente le ha dado el visto bueno a Teherán. Irán ha cumplido con sus compromisos. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán ha cumplido con sus compromisos declarados en el Acuerdo Nuclear de 2015. Pero el cumplimiento iraní no es la cuestión para el gobierno de Trump, que simplemente dice que este es un mal acuerdo. Los principales aliados europeos de Estados Unidos, con Rusia y China, no coinciden. Así que Washington está intensificando la presión sobre Teherán. El efecto a la economía de Irán ha sido severa y el gobierno iraní acaba de decidir tomar acción, anunciando que no seguirá respetando las restricciones al almacenamiento de uranio enriquecido y agua pesada, además de imponerles un plazo a las partes involucradas en el convenio para que implementen sus compromisos. Se avecinan un par de difíciles meses de diplomacia, sin garantía de éxito. El gobierno de Trump seguramente ve muy cerca su meta final, el colapso del acuerdo nuclear. Pero el peligro de un conflicto, ya sea por accidente más que por intención, va en aumento. Como es el grupo de ataque USS Abraham Lincoln, el comando naval enviado por Estados Unidos al Medio Oriente como un mensaje a Irán. El USS Abraham Lincoln zarpó el mes pasado para iniciar un largo recorrido que incluía Medio Oriente, pero su llegada a la región ha sido acelerada, según el Pentágono. Es más poderoso que los ejércitos de muchos países y ahora se ha convertido en el instrumento de disuasión más reciente que despliega Estados Unidos en su pulso con Irán. El grupo de ataque USS Lincoln es una de las 10 más grandes unidades de operación de las que dispone la Marina de Estados Unidos para proyectar su poder alrededor del mundo. Encabezado por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, este grupo navega ahora rumbo a Medio Oriente con la misión expresa de defender a las fuerzas e intereses estadounidenses en la región, según explicó una fuente del Departamento de Defensa. El domingo en la noche, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que la medida responde a un número de indicios y alertas preocupantes. ¿Por qué los portaaviones son considerados un símbolo de poderío militar y cuáles son los únicos 11 países que los tienen? ¿Qué es la séptima flota, la fuerza de guerra naval más grande de Estados Unidos, y qué hay detrás de los misteriosos accidentes que ha sufrido en los últimos meses? Estados Unidos está desplegando el grupo de ataque USS Abraham Lincoln y un grupo especial de bombarderos hacia la región del Comando Central, que incluye Medio Oriente, para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen de Irán de que cualquier ataque contra intereses de Estados Unidos o de nuestros aliados será respondido con una fuerza implacable, dijo Bolton en una declaración. Una foto de archivo del portaaviones USS Abraham Lincoln, parte del grupo de ataque del mismo nombre. Charles Summers, portavoz del Pentágono, explicó por su parte que la medida era un paso prudente para responder a los crecientes indicios de que Irán se prepara para ejecutar operaciones ofensivas contra fuerzas e intereses estadounidenses en la región. El anuncio de las autoridades estadounidenses generó cierta alarma ante la perspectiva de que se desborden las tensiones entre Washington y Teherán. El USS Abraham Lincoln zarpó el mes pasado para iniciar un largo recorrido que incluía Medio Oriente, pero su llegada a la región ha sido acelerada, según el Pentágono. El viernes pasado, el portaaviones se encontraba en el Mar Jónico, entre Grecia e Italia, pero, según CNN, ahora se dirigirá al Estrecho de Hormuz, una estratégica vía a través de la cual se hila hacia los mercados internacionales gran parte del petróleo que exportan los países de Medio Oriente, con cuyo cierre amenazó Irán recientemente. Pero, ¿cuál es la verdadera magnitud de la respuesta estadounidense? Un ejército flotante. El grupo de ataque USS Abraham Lincoln dispone de un personal conformado por más de 6.000 personas y de varias embarcaciones. John Bolton dijo que Washington quiere enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen de Irán. La pieza central de esta formación es el portaaviones nuclear del mismo nombre que en 2017, tras un proceso de actualización, se convirtió en el primero de su estilo desde el cual pueden operar los nuevos aviones de la Armada estadounidense, F-35C Lightning II, uno de los cazabombarderos más caros del mundo. El USS Abraham Lincoln alberga numerosos escuadrones aéreos que incluyen no solo varias decenas de aviones caza F-18, sino también aeronaves de vigilancia, un escuadrón de aviones para guerra electrónica y helicópteros de combate. Cuando se encuentra en plena operación, permite el despegue de hasta 4 cazabombarderos por minuto. La flota también incluye el crucero lanzamisiles USS Leyte Gulf, que es el buque de guerra más grande y moderno que existe en la actualidad después de los portaaviones, y los destructores lanzamisiles USS Bainbridge, USS Mason, USS Nietzsche y USS Winston Siglo Churchill. Un territorio conocido.
Al ser enviado a Medio Oriente, el USS Abraham Lincoln no se encontrará precisamente en un territorio desconocido. Su primera misión de combate, en 1991, tuvo lugar allí, cuando fue desplegado en la zona en respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak, como parte de la Operación Tormenta del Desierto. El USS Abraham Lincoln tiene más aviones caza que los ejércitos de muchos países. En 1993, volvió a la región para hacer cumplir la existencia de la zona de exclusión aérea establecida en territorio iraquí para evitar que el gobierno de Saddam Hussein arrasara con los grupos disidentes. Ese mismo año, también operó en Somalia como parte de una operación de la ONU para tratar de proteger a las víctimas durante la guerra civil que vivía ese país. Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el USS Abraham Lincoln también participó en la Operación Libertad Duradera, como denominó Estados Unidos a la guerra en Afganistán. También estuvo operando en la zona en 2003, con motivo de la subsecuente guerra en Irak. Es quizá por esta razón que algunos analistas vieron el anuncio de Bolton más como parte de una operación psicológica o de propaganda que como una amenaza real de conflicto. Algunos de ellos, de hecho, recordaron que Estados Unidos mantuvo durante años una presencia continua de portaaviones en Medio Oriente y que, en algún momento, incluso podía tener a 2 de estas embarcaciones en la zona. No fue sino hasta el año pasado, cuando el gobierno actual decidió eliminar esa presencia permanente y enviar algunos grupos de ataque de forma intermitente. Visto así, la presencia del USS Abraham Lincoln en la zona podría parecer más como parte de un despliegue tradicional que de una operación disuasoria en contra de Irán. Asimismo, la Armada de Irán enviará una flotilla de buques de guerra a América del Sur y al Golfo de México, como una medida de demostración de la capacidad militar de la nación persa para proyectar sus fuerzas mucho más allá de sus costas, informa la agencia Fars. Nuestra flota de buques de guerra será enviada al Océano Atlántico en un futuro cercano y visitará uno de los países amigos en América del Sur y el Golfo de México, entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba, dijo el comandante de la Armada, el almirante Hossein Kanzadi. A principios de noviembre, el exjefe de la Armada, Habibullah Sayari, dijo que era crucial para la flota iraní poder proyectar sus fuerzas más allá de las costas de la República Islámica. Navegar en aguas libres entre Europa y América debería ser el objetivo de la Armada, y esto se hará realidad en el futuro cercano, había declarado Sayari. Video, así fue el tenso momento vivido entre el buque de Estados Unidos y la nave iraní en el Golfo Pérsico. Débil e incapaz de operar a grandes distancias. Kanzadi, por su parte, también anunció planes para la modernización y construcción de buques, submarinos y aeronaves de la Armada. Asimismo destacó que la próxima semana una nueva corbeta lanzamisiles se unirá a la flota del Caspio iraní. Anteriormente, funcionarios del Pentágono sugirieron que la Armada iraní era débil e incapaz de operar a grandes distancias. Dijeron que Irán no es capaz de entrar en el Océano Atlántico y atravesarlo. No obstante, llegamos al Atlántico e iremos a su parte occidental, respondió Sayari en agosto pasado. En efecto, en el 2016, buques de la 44ª Flota de la Fuerza Naval de la República Islámica circunvalaron el continente africano y navegaron por el Océano Atlántico. Previamente, Teherán envió buques de guerra a la frontera marítima de Estados Unidos en el Atlántico en respuesta a la creciente presencia naval estadounidense en el Golfo Pérsico y a la realización de maniobras por parte de los norteamericanos en esta región frente a sus costas. Encuentros poco amistosos. Por otro lado, los buques de guerra estadounidenses e iraníes a menudo protagonizan encuentros poco amistosos y acercamientos peligrosos frente a las costas de la República Islámica. En julio pasado, un portaaviones estadounidense y uno de los buques que lo acompañan realizaron disparos de advertencia contra una nave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, hecho que fue descrito por Teherán como un movimiento provocativo y poco profesional. Ese mismo mes, el buque de patrulla norteamericano USS Thunderbolt también efectuó disparos de advertencia contra un barco patrullero persa, en respuesta a sus acciones provocadoras, según el Pentágono. Pero desde Irán afirmaron que el USS Thunderbolt se había acercado al barco iraní y realizó los disparos de aviso en un intento de intimidar a la tripulación. Como si la conexión Irán-UFO, el eje de los alienígenas, no pudiese ponerse más extraña, ahora parece que la Fuerza Aérea iraní intentó derribar aviones que no parecen muy terrenales. Antes de continuar, aclaramos que lo que vamos a leer no viene de un sitio de conspiración de Internet. Es de un artículo de octubre pasado publicado en Combat Aircraft Monthly,
revista de aviación militar que cuenta con algunos colaboradores muy respetados. El artículo sobre cazas F-14 Tomcat iraníes, de Babak Takbae, quien ha escrito extensamente sobre la Fuerza Aérea iraní, relata también cómo Irán intentó interceptar lo que creía que eran aviones sin piloto de Estados Unidos sobrevolando sus instalaciones nucleares. Lo interesante en el texto de Takbae es cómo Irán describe los objetos intrusos, que los iraníes llaman objetos luminosos en la creencia de que ellos estaban emitiendo luz para fotografías nocturnas. Según fuentes iraníes, las aeronaves sin piloto de la CIA demostraban sorprendentes características de vuelo, incluyendo la capacidad de volar fuera de la atmósfera, alcanzar una velocidad de crucero máxima de Mach 10 y una velocidad mínima de 0, con la posibilidad de mantenerse inmóvil sobre el blanco. Finalmente, estas naves utilizaron poderosas CME, contramedidas electrónicas, que podían bloquear los radares enemigos usando niveles muy altos de energía magnética, que interrumpieron el funcionamiento de los sistemas de navegación. En una interceptación sobre la planta nuclear de Arak, en noviembre de 2004, un F-14 Tomcat iraní dirigió su radar a un objeto luminoso, con el inmediato resultado de que se anuló el haz de radar. El piloto describió el objeto explicando que era esférico, con algo parecido a un postcombustor verde que dejaba detrás una fuerte turbulencia, según el artículo. Entonces el objeto intruso aumentó su velocidad y desapareció como un meteoro. La historia tomó un giro mortal en enero de 2012, cuando despacharon un F-14 para interceptar una aeronave intrusa que volaba hacia la planta de energía nuclear de Bushehr. Segundos después del despegue, el F-14 explotó, lo que causó la muerte de los dos tripulantes. No se determinó ninguna causa de la tragedia. Esta no es la primera vez que los cazas iraníes se enfrentan a presuntos ovnis. En 1976, durante el reinado del Shah, antes de que tomaran el poder los fundamentalistas, aviones iraníes Phantom F-4 intentaron infructuosamente interceptar objetos rápidos, brillantes, con el resultado inmediato de ver inutilizados sus instrumentos. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en ninguna parte del artículo de Takbae se menciona que las autoridades iraníes describan los objetos luminosos en 2004 y 2012 como ovnis. De hecho, la única vez en que se utiliza la palabra ovni es solo en un subtítulo. Es posible que en el incidente de 2004 alguna interferencia electrónica haya podido neutralizar el antiguo radar de los F-14 de Irán, de tecnología de los años 70, en tanto que en 2012 esos mismos antiguos aviones F-14 que seguían volando con piezas de contrabando pueden haber explotado por razones no atribuibles a acción extraterrestre. En ese caso, la pregunta es, ¿qué tipo de aviones vuela a Mach 10? Es 10 veces la velocidad del sonido, o 12.250 km por hora. El legendario avión espía Señor -71 Blackbird volaba alrededor de Mach 3, esto es, 3.674,1 km por hora. Candidato obvio, para explicar lo sucedido en Irán, es un avión hipersónico experimental como el X-43 de la NASA, que voló a Mach 9,68 en 2004. Ese programa fue suspendido y brevemente resucitado con el X-51 Baverider 1 de la Fuerza Aérea, que voló a Mach 5 durante casi 4 minutos en mayo pasado, antes de precipitarse al Océano Pacífico. Pero estos proyectos son más que nada de misiles experimentales que algún día podrían llegar a convertirse en aeronaves no tripuladas o tripuladas. Si los objetos luminosos descritos por Irán realmente volaban a Mach 10, interferían radares y se alejaban como una exhalación de los aviones interceptadores, entonces esto sugiere un avión hipersónico maduro y lo suficientemente seguro para confiarle delicadas misiones de reconocimiento. Tal vez haya sido el semimítico Aurora II. Sin muchas más pruebas, como una nave espacial estrellada con piloto alienígena, no me inclino a creer que los ovnis sintieran la necesidad de dar un vistazo a los sitios nucleares de Irán. Es más probable que los militares iraníes, quizá por un error involuntario, exagerasen el rendimiento de los intrusos. Pero si no lo hicieron y los Estados Unidos una década atrás podía enviar allá artefactos de reconocimiento de Mach 10, entonces el misterio es mayor, porque Estados Unidos está gastando miles de millones de dólares para desarrollar un atribulado Joint Strike Fighter F-35, que incluso no puede volar a Mach 2.